Me dijo que éramos un problema que su dinero podía arreglar. Pero él no conocía el verdadero poder de mi familia. Todo empezó la mañana en que mi mundo se rompió. La casa estaba en silencio la mañana en que mi hija me llamó desde la clínica. Recuerdo exactamente lo que estaba haciendo. Estaba sentado en la terraza de mi casa en Chía, a las afueras de Bogotá, tomándome mi segundo tinto del día, viendo cómo el rocío se evaporaba de los eucaliptos. Era el tipo de mañana que hace que un hombre jubilado sienta que quizás algo bueno hizo en su vida. El aire era frío y puro, de ese que solo se respira en la sabana, y yo no pensaba en nada en particular, solo respiraba. Mi nombre es Ricardo Herrera. Tengo 64 años. Pasé 31 años en la rama judicial, primero como fiscal y luego como magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, hasta que me retiré hace 3 años. He visto cosas en esa sala de audiencias que a la mayoría de la gente no la dejaría dormir. He sentenciado a hombres a décadas de cárcel. He leído testimonios de víctimas que me rompieron el corazón de formas que no creía posibles. Pensé que había visto todo lo que la crueldad humana podía producir. Estaba equivocado. Mi teléfono sonó a las 6:47 de la mañana. En la pantalla decía Clara, con el pequeño emoji de corazón que ella misma puso la última vez que me visitó y me quitó el celular para actualizar su contacto. Tenía 7 meses de embarazo. Se suponía que estaba en su finca de descanso en La Calera. Contesté al segundo timbre. Lo que escuché al otro lado no fue la voz de mi hija. Era una enfermera, y las palabras que me dijo, cuidadosas, medidas, de la forma en que los profesionales de la salud están entrenados para dar noticias catastróficas. Esas palabras reordenaron cada cosa que yo creía entender sobre mi vida. Clara estaba en la clínica del country. La habían traído en ambulancia en la madrugada. Había sufrido una grave lesión en la cabeza y múltiples fracturas. Estaba inconsciente al llegar y habían perdido al bebé. No hice ninguna pregunta. No podía formularlas. Recuerdo haber dejado mi pocillo de café sobre la baranda de la terraza, muy lentamente, con mucho cuidado, como si al moverme demasiado rápido, algo más pudiera romperse. Luego entré, tomé mis llaves y conduje hacia la ciudad. Quiero hablarles de mi hija antes de contarles el resto, porque necesitan entender quién es ella para entender lo que esta historia significa. Clara Herrera tenía 31 años. Tenía los ojos de su madre, de un tono verde particular que nunca he podido describir con precisión, y mi terquedad, que su madre siempre decía que era una forma generosa de llamarla. Consiguió una beca para los Andes. Hizo su maestría en el CESA. A los 28 años, ya dirigía la división de marketing de una firma tecnológica en Bogotá. Y era buena en eso, del tipo de buena que hace que la gente en su industria conozca su nombre. Conoció a Daniel Valencia en una gala benéfica en el Club El Nogal, unos 3 años antes de que todo esto pasara. Él tenía 36. Era apuesto de esa manera estudiada que ciertos hombres ricos aprenden a ser. El tipo de atractivo que viene de entrenadores personales y sastres caros. Más que de la genética. Era el presidente del Grupo Valencia Capital, una firma de capital privado que su padre había construido y que Daniel había heredado junto con el dinero, los contactos y esa arrogancia particular que a veces crece en los hombres que reciben grandes cosas sin habérselas ganado. Daniel Valencia no me gustó desde la primera vez que lo conocí. Quiero ser honesto sobre eso, porque es importante para cómo cuento esta historia. Soy un hombre que pasó 3 décadas evaluando la credibilidad de las personas, y había algo en la forma en que Daniel miraba a mi hija, no con calidez, sino con un aire de posesión, que me puso un frío en el pecho la primera vez que le di la mano. Pero Clara lo amaba, o creía amarlo, y yo había aprendido por las malas, después de que su madre falleció hace 8 años, que ser el único padre de Clara no me daba derecho a tomar sus decisiones por ella. Así que me guardé mi opinión. Asistí a la boda. Bailé con mi hija en la recepción y le dije que se veía hermosa, lo cual era cierto, y le dije que desearía que su madre pudiera verla, lo cual sentía con todo mi ser. Lo que no le dije, porque intentaba ser el padre que ella necesitaba en lugar del juez que solía ser, fue que había investigado a Daniel Valencia, no a fondo,
Solo esa especie de alerta de fondo que se convierte en instinto después de 30 años en los tribunales. Nada criminal, nada demostrable, pero había un patrón, la forma en que su primer compromiso había terminado. Una mujer en Medellín que había presentado y luego, misteriosamente, retirado una denuncia por acoso. Y estaba el silencioso acuerdo con una ex empleada, sellado tan herméticamente que era casi invisible. Casi. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico, que estaba viendo fantasmas porque había pasado demasiados años en una sala de audiencias viendo cómo le hacían daño a gente buena. Me dije que Clara era inteligente y capaz, y que si ella veía algo digno de amar en ese hombre, yo debía confiar en su juicio. Conduje hacia la clínica y me dije que nada de eso importaba ya. Lo que importaba era llegar a donde estaba mi hija. Estaba consciente para cuando llegué. Estaba en una habitación privada con un vendaje alrededor de la cabeza, un yeso en la muñeca izquierda y moretones en el lado izquierdo de la cara que me hicieron detenerme en la puerta un momento antes de poder obligarme a entrar y sentarme a su lado. Lloró cuando me vio. Le sostuve la mano y no dije nada durante un largo rato, porque no había nada que decir que estuviera a la altura de ese momento. Cuando estuvo lista, me contó lo que pasó. Habían estado en la finca de la familia Valencia, una mansión en La Calera que el padre de Daniel, Guillermo Valencia, usaba como refugio. Guillermo Valencia no era solo un hombre rico, era una institución en el país. Había sido senador de la República. Pertenecía a las juntas directivas de 3 de las clínicas más importantes y 2 universidades. Su nombre estaba en un pabellón del Museo del Oro. Cuando la gente en Colombia decía el apellido Valencia, lo decían como se dicen los nombres que se han vuelto sinónimo de permanencia y poder. Había habido una reunión ese fin de semana, 8 o 10 personas. Clara no estaba segura, amigos y socios de Daniel y Guillermo. Clara no había querido ir. Con 7 meses de embarazo, estaba cansada y nunca se había sentido del todo cómoda en el mundo de los Valencia, con su dinero fácil y sus conversaciones sobre cosas que no importaban, disfrazadas con un lenguaje que las hacía sonar importantes. Pero Daniel había insistido. Dijo que era importante. Dijo que su padre los esperaba. Así que fue. Los primeros 2 días estuvieron bien. Clara se quedó mayormente adentro, descansó, cenó con el grupo y se retiró temprano. En la tercera noche, un sábado, se despertó alrededor de las 2 de la mañana y no pudo volver a dormir. Se levantó en silencio y bajó a la cocina por un vaso de agua. Escuchó voces provenientes del estudio de Daniel. La puerta no estaba completamente cerrada. Casi siguió de largo. Estaba cansada, le dolía la espalda, quería agua y quería volver a la cama. Pero escuchó su nombre. Y luego escuchó algo más. Y lo que escuchó la hizo detenerse en el pasillo y quedarse absolutamente quieta, con el corazón martillándole en el pecho. Escuchó la voz de Daniel, baja y cuidadosa. Escuchó la voz de su suegro, que era la voz de un hombre que había pasado 50 años dando órdenes, y los escuchó hablar sobre el bebé, no de la forma en que los padres y abuelos hablan de un bebé que viene en camino. De la otra forma, el fideicomiso de la familia Valencia tenía una cláusula. Ella lo sabía de forma general. Daniel lo había mencionado una vez, que trataba sobre la herencia y los herederos. Lo que no sabía, lo que entendió por primera vez en ese pasillo, era cómo Daniel y su padre habían decidido interpretar esa cláusula. Si Clara daba a luz a un hijo, la estructura de control del fideicomiso cambiaba de formas que el padre de Daniel consideraba inaceptables. Guillermo Valencia había construido ese fideicomiso durante 50 años, y no estaba interesado en ver cómo se reestructuraba alrededor de un nieto cuya madre nunca había aprobado del todo. Lo que les oyó decir, en los tonos tranquilos y medidos de hombres acostumbrados a resolver problemas, fue que el problema necesitaba ser resuelto antes de que naciera. Se alejó de esa puerta. Volvió a subir. Temblaba tanto que apenas podía sujetar el pasamanos. Cerró la puerta de la habitación con seguro, se sentó al borde de la cama e intentó pensar. Y cometió un error. Es mi hija, y es valiente e inteligente. Y cometió el error que la gente valiente e inteligente a veces comete cuando está aterrorizada.
confrontan en lugar de retirarse. Volvió a bajar. Empujó la puerta del estudio. Miró a su esposo y a su suegro y les dijo lo que había escuchado. Lo que pasó después me lo contó en pedazos, porque era la única forma en que podía decirlo. Daniel se levantó de su silla. Su rostro hizo algo que ella nunca había visto. Dijo que fue como ver caer una máscara, no de forma dramática, sino de la manera silenciosa y deliberada en que un hombre se quita una máscara cuando ha decidido que ya no la necesita. Se dio la vuelta para correr. La escalera estaba detrás de ella. Dijo que no sabía si la empujaron o si se cayó. Dijo que hubo una mano, y el borde del escalón, y luego nada. Despertó en la clínica. Me contó esto, y luego dejó de hablar. Nos quedamos sentados juntos en esa habitación, y afuera, por la ventana, los cerros orientales estaban verdes, quietos y completamente indiferentes, como son los cerros. Me quedé con Clara. Le sostuve la mano y respondí a sus preguntas. Cuando lloraba, no le decía que todo iba a estar bien, porque soy un hombre que ha pasado toda su vida adulta en un sistema construido sobre la diferencia entre lo que la gente dice y lo que es verdad, y no iba a mentirle a mi hija en su cama de hospital. Lo que le dije fue que estaba a salvo. Lo que le dije fue que yo estaba allí. Lo que le dije fue que no me iría a ninguna parte. Y lo que le dije, en voz baja, cuando la enfermera salió de la habitación y solo estábamos nosotros dos, fue que necesitaba que me lo contara todo una vez más, desde el principio, y que necesitaba que fuera lo más precisa posible, porque la precisión iba a ser crucial. Me lo contó de nuevo. Escuché como solía escuchar un testimonio. Luego salí al pasillo e hice 2 llamadas. La primera fue a mi antigua asistente jurídica, una mujer llamada Sandra Chang, que se había convertido en una de las mejores abogadas penalistas de Bogotá, lo que significaba que también sabía más sobre el funcionamiento interno de la fiscalía que la mayoría de los fiscales. Le conté a Sandra lo que Clara me había dicho. Sandra guardó silencio por un momento y luego dijo: «Ricardo, ¿tú sabes quién es Guillermo Valencia?» Dije: «Sí». Ella dijo: «¿Sabes cómo se va a ver esto si lo abordamos de la manera equivocada?» Dije: «Sí». Ella dijo: «Dame 12 horas». La segunda llamada fue a mi hermano. Mi hermano, Tomás Herrera, tiene 59 años. No parece de 59. Parece un hombre que ha pasado su vida haciendo trabajo físico duro, lo cual es parcialmente cierto. Tomás estuvo 8 años en las Fuerzas Especiales después del bachillerato, incluyendo misiones de las que no habla en detalle. Después, se dedicó a la investigación privada y era tan bueno que para sus 40 y tantos ya dirigía una de las firmas de investigación más respetadas del país. Lo que la mayoría de la gente que contrata a Tomás no sabe, y lo que Daniel y Guillermo Valencia ciertamente no sabían, era que Tomás había pasado los últimos 6 años haciendo trabajos como consultor para la Unidad de Delitos Financieros de la Fiscalía General. Trabajo de consultoría, técnicamente. El tipo de consultoría que implica acceso a cosas a las que los ciudadanos comunes generalmente no tienen acceso. Tomás contestó al primer timbre. Siempre contesta al primer timbre cuando lo llamo, desde que nuestra madre enfermó y aprendimos por las malas lo que significa perder una llamada. Le conté lo que pasó. No editorialicé. Le di los hechos como se los di a los jurados durante 3 décadas. Claros, en orden, sin omitir nada. Tomás se quedó en silencio un momento. Luego dijo: «Estaré en Bogotá esta noche». Y yo le dije: «Tomás, necesito que hagas esto bien. Necesito que esto se sostenga». Él dijo: «Ricardo, ¿cuándo he hecho yo algo que no se sostenga?» Y ese fue el final de la conversación. Mientras esperaba, mientras Clara dormía y la clínica zumbaba a su alrededor, pensé en Guillermo Valencia. Nunca lo había conocido en persona. Nuestros caminos se habían cruzado un par de veces. Había testificado en una audiencia en el Congreso que yo había seguido profesionalmente, y hubo un caso que involucraba a una de sus empresas subsidiarias que pasó por mi tribunal, aunque se resolvió antes de llegar a juicio. Lo que yo sabía de Guillermo Valencia era lo que cualquiera que prestara atención a la política y los negocios en Colombia sabía. Era inteligente, tenía conexiones, y había pasado 50 años construyendo esa infraestructura protectora que la mayoría de la gente en su posición construye: abogados,
relaciones, favores debidos en ambas direcciones. Lo que Guillermo Valencia no sabía de mí era algo que nunca se había informado públicamente. Hace 11 años, cuando todavía era un magistrado activo y Tomás estaba construyendo su práctica de investigación, yo había presidido un caso de fraude financiero que, por los bordes, había tocado algunas entidades que, si sabías dónde mirar, se podían rastrear hasta la construcción inicial del fideicomiso de la familia Valencia, no de una manera que generara cargos, no de una manera de la que Guillermo Valencia se enterara. Pero el caso me había obligado a entender la arquitectura de ese fideicomiso con considerable detalle. Y yo, como es mi costumbre, había retenido ese conocimiento. Soy un hombre paciente. He tenido que serlo. La ley requiere paciencia. La justicia requiere paciencia. Pero quiero ser honesto. Sentado en ese pasillo de la clínica, mirando a través de la ventana el rostro de mi hija, no me sentía paciente. Lo que sentía era una furia fría y concentrada, del tipo que había pasado toda mi carrera canalizando en procesos y procedimientos, en lugar de en acción. Lo que sentía era el deseo de entrar en cualquier habitación en la que Guillermo Valencia estuviera y hacerle entender, en términos que no pudieran ser malinterpretados, exactamente lo que había hecho y exactamente lo que le iba a costar. No lo hice. Volví a la habitación de mi hija, me senté a su lado y la observé dormir. Tomás llegó esa noche. Vino directamente a la clínica. Un hombre grande y silencioso que se movía por el mundo con una quietud que a veces inquietaba a la gente. Se sentó conmigo en el pasillo, le di el informe completo y escuchó sin hacer preguntas hasta que terminé. Luego dijo una frase. Dijo: Guillermo Valencia tiene un problema que aún no sabe que tiene. Los siguientes 3 días se los voy a describir desde afuera, porque mucho de lo que Tomás hizo en esas 72 horas no es algo que yo presencié. Lo que puedo decirles es que Tomás es muy bueno en su trabajo, y su trabajo consiste en encontrar cosas que la gente ha intentado hacer inencontrables. Lo que encontró, partiendo de la arquitectura de ese fideicomiso y trabajando hacia afuera, fue un patrón que se remontaba 15 años. La mujer de Medellín, la ex prometida de Daniel, no solo había presentado y retirado una denuncia por acoso, le habían pagado, a través de una serie de intermediarios, para que la retirara. Tomás encontró los registros de las transferencias, encontró a los intermediarios. Encontró al abogado que había estructurado el pago para que pareciera honorarios por asesoría. Encontró que el acuerdo sellado con la ex empleada de Daniel no era por acoso, como yo había sospechado en un principio, sino por algo significativamente más grave. La empleada había presenciado a Daniel falsificando informes financieros relacionados con la oferta de un fondo de inversión. Le pagaron su silencio y la reubicaron, muy discretamente, en otra ciudad. Y encontró algo más. El estudio en la finca de La Calera, donde Clara había escuchado la conversación que lo cambió todo, estaba equipado con un sistema de seguridad que el padre de Daniel había instalado años atrás, y al parecer se había olvidado de mencionarle a su hijo. El sistema grababa audio. Era una precaución que Guillermo había tomado en los primeros días de la construcción del fideicomiso, cuando gestionaba conversaciones de negocios en esa sala, y quería registros para su propia protección. Nunca había actualizado los protocolos de almacenamiento del sistema. Tomás encontró 47 horas de grabación de ese fin de semana. Encontró la conversación. Sandra Chang, en esas mismas 72 horas, había estado trabajando desde un ángulo diferente. Tenía contactos en el CTI de la Fiscalía y se había asegurado discretamente de que la investigación sobre la caída de Clara estuviera a cargo de personas que no serían susceptibles al tipo de presión que el apellido Valencia podía generar. También se había puesto en contacto con la Dijín y había llamado a un ex colega que ahora estaba en la Fiscalía General porque parte de lo que Tomás estaba encontrando tenía dimensiones federales. Y Sandra tenía el juicio profesional para reconocerlo. Al cuarto día, mientras mi hija seguía en la clínica, mientras Daniel Valencia no había venido a visitarla ni una sola vez y solo se había comunicado a través de un abogado de la familia cuya voz reconocí de mis años en los tribunales, Sandra me llamó. Dijo: Ricardo,
Creo que deberías saber que las cosas se están moviendo. Dije, Sandra, dime exactamente qué significa eso. Me lo dijo. La fiscalía había emitido una orden de captura para Daniel Valencia por cargos de lesiones personales con deformidad física transitoria, agravado. El CTI había abierto una investigación paralela sobre las irregularidades financieras que Tomás había descubierto. La Fiscalía General estaba revisando el material con miras a posibles cargos federales relacionados con los informes del fondo y la estructura de pagos del Acuerdo de Medellín. Y Guillermo Valencia, quien desde la mañana siguiente a la caída de Clara había estado convenientemente ilocalizable y se rumoreaba que estaba en la propiedad familiar en Cartagena, había sido contactado por los investigadores e informado de que se requería su presencia. Le pregunté a Sandra sobre la grabación. Se quedó en silencio un momento, de la forma en que los buenos abogados se quedan en silencio cuando eligen sus palabras con precisión. Dijo, Ricardo, la grabación va a ser determinante. Dije, ¿determinante cómo? Dijo, escuchaste a tu hija contarte lo que oyó en ese estudio. La grabación es consistente con su relato. Más que consistente. Le hice la pregunta que había estado guardando desde el momento en que Clara me contó lo que había escuchado. Pregunté si la pérdida del bebé podría sustentar un cargo más grave. Sandra dijo, el Código Penal colombiano es específico sobre esas circunstancias. Dijo que la fiscalía lo estaba estudiando. Dijo, Ricardo, sé lo que quieres oír, y no te voy a decir que estoy segura porque no lo estoy. Pero te diré que el fiscal con el que hablé no es una persona tímida. Le di las gracias y volví a la habitación de Clara. Estaba despierta. Me miró cuando entré y pude ver en su rostro que me había estado esperando, que se había mantenido muy quieta, esperando. Me senté a su lado. Tomé su mano. Le conté lo que Sandra me había dicho. Se lo conté todo, sin suavizarlo y sin sobreexplicarlo, de la manera en que a mí me hubiera gustado que me lo contaran si estuviera en su posición. Escuchó. No lloró. Había llorado mucho los 2 primeros días, y ahora estaba en un lugar diferente, un lugar más duro y silencioso, que reconocí porque he visto a la gente mudarse a ese lugar después de grandes pérdidas. Cuando terminé, dijo, ¿será suficiente? Dije, creo que sí. Y luego, porque se merecía algo mejor, porque es mi hija y estaba en una cama de hospital y había perdido algo irreemplazable, le di la respuesta más completa que pude. Dije, Clara, pasé 30 años viendo este sistema funcionar, fallar y volver a funcionar. No puedo prometerte lo que hará un jurado o lo que decidirá un juez. Lo que sí puedo prometerte es que Tomás, Sandra y yo nos aseguraremos de que cada pieza de evidencia, cada grabación, cada registro de transferencia, cada documento, esté frente a las personas correctas en la forma correcta. Y puedo prometerte que esto no va a desaparecer. Me miró por un largo momento. Dijo, Papá, él no sabía del tío Tomás, ¿verdad? Dije, no, cariño, no tenía ni idea. Casi sonrió. No fue realmente una sonrisa, fue algo más complicado. La expresión de una persona que ha pasado por algo terrible y está empezando, apenas empezando, a creer que el mundo todavía contiene la posibilidad de la justicia. Permítanme contarles cómo fueron los siguientes meses. Daniel Valencia fue arrestado 10 días después de que Clara saliera de la clínica. Fue detenido en la casa de Bogotá que compartían, por la mañana, con 2 agentes del CTI presentes. No fue, según entiendo, tratado con la deferencia especial que algunos hombres poderosos imaginan. Fue procesado, fichado, su fotografía fue tomada y fue puesto en una celda hasta que su abogado, uno muy caro, aseguró su libertad bajo fianza. La fianza fue fijada en 2.500 millones de pesos. La foto de su reseña judicial estaba en la portada de El Tiempo al día siguiente. Guillermo Valencia regresó de Cartagena 4 días después, no voluntariamente, sino porque la Fiscalía General había dejado claro, a través de los canales adecuados, que su ausencia continuada no sería entendida como otra cosa que lo que era. Llegó con 3 abogados. Fue, según todos los informes, la persona más controlada en la sala durante su entrevista inicial con los investigadores. Respondió a las preguntas con cuidado.
No ofreció nada. Lo que Guillermo Valencia no había tenido en cuenta cuando instaló ese sistema de seguridad en su estudio era que el servidor de almacenamiento había hecho una copia de seguridad automática en una cuenta en la nube registrada a nombre de una empresa de gestión de propiedades. Una empresa que Tomás había identificado, cuyo acceso al servidor Tomás había marcado para el CTI a través de los canales legales adecuados y cuyos registros habían sido preservados antes de que cualquiera de los abogados de Valencia pensara en buscar allí. La grabación de la conversación entre Daniel y Guillermo Valencia, en la que discutían, en términos cuidadosos pero inconfundibles, la inconveniencia del embarazo y los diversos medios por los cuales su continuación podría ser prevenida, duraba 43 minutos. Cuando Sandra me reprodujo una parte por teléfono, me senté muy quieto y escuché. Y cuando terminó, no dije nada por un rato. Sandra dijo, «Ricardo», dije, «estoy aquí». Ella dijo, «El fiscal va a solicitar un agravante en el cargo de lesiones personales por el embarazo. Se va a argumentar». Dijo que hay conversaciones a nivel federal sobre los delitos financieros que, si se presentan cargos, implicarían tanto a Daniel como a Guillermo de maneras que van mucho más allá de un tribunal local. Dije, «Sandra, ¿esto se va a sostener?» Ella dijo, «Ricardo, se va a sostener». El juicio, o más bien los dos procesos paralelos, comenzaron 14 meses después de la caída de Clara. No los guiaré a través de cada día, porque esto no es un informe legal. Lo que importa es la realidad humana de lo que significó sentarse en esa sala del tribunal. Me senté en la galería del público. Sandra me había ofrecido una participación más cercana, pero la rechacé. Mi presencia como exmagistrado debía ser la de un testigo, no un participante, y necesitaba, por el bien de mi hija, que estar en la silla junto a ella. Clara testificó. Se sentó en el estrado y habló con claridad. No miró a Daniel, ni una sola vez, hasta el final de su testimonio, cuando el abogado de él, que era agresivo y estaba muy bien preparado, la presionó sobre si podía estar segura de que la habían empujado en lugar de simplemente haberse caído. Clara miró a Daniel entonces. Lo miró por un largo momento, y la sala quedó en completo silencio. Ella dijo, «Yo sé lo que pasó». La grabación se reprodujo para el jurado, los 43 minutos completos. No les voy a decir que la justicia en este mundo es perfecta. He visto a hombres ricos salir de tribunales de los que hombres menos ricos habrían salido esposados. He visto verdades complicadas ser simplificadas por abogados hábiles hasta que se convertían en algo irreconocible. Lo que les diré es lo que sucedió en esa sala, ese día. Daniel Valencia fue condenado por lesiones personales agravadas. Fue condenado por un cargo adicional relacionado con la pérdida del embarazo. Fue sentenciado a 18 años de prisión. La jueza, al dictar la sentencia, dijo algo que anoté, que la evidencia demostraba una calculada indiferencia por la vida humana que comenzó mucho antes de la noche en cuestión y que el tribunal tenía la obligación de reflejar toda la gravedad de esa indiferencia. Guillermo Valencia, en el proceso federal, fue finalmente acusado de conspiración y fraude por las falsificaciones de los informes y la estructura de pagos que había silenciado a la exprometida de Daniel. Llegó a un acuerdo de culpabilidad. Sus abogados fueron lo suficientemente hábiles y la fiscalía lo aceptó en parte porque la cooperación que Guillermo ofreció contra algunos de sus socios comerciales fue considerada valiosa. Fue sentenciado a 6 años en una prisión federal. Tenía 71 años. Su nombre fue retirado del pabellón del Museo del Oro en menos de 8 meses. No estuvo en el tribunal para ninguna de las sentencias. Esos días los pasé con Clara en su apartamento, solo nosotros dos. Preparó la cena. Cocina bien, algo que heredó de su madre. Hizo un ajiaco santafereño, el que su madre solía hacer en las tardes frías, cuyo olor podía transportarme 30 años atrás en un instante. Nos sentamos en la mesa de su cocina y hablamos de cosas ordinarias. Su trabajo, al que había regresado con cuidado, a tiempo parcial al principio y luego más plenamente. La boda de una amiga a la que la habían invitado. Un libro que estaba leyendo. En algún momento de la noche, dijo, «Papá,
Sigo pensando en qué habría pasado si no los hubiera escuchado. Dije, pero los escuchaste. Ella dijo, ¿y si no lo hubiera hecho? Dije, Clara, lo hiciste. Se quedó en silencio un rato. Afuera, Bogotá en noviembre estaba fría y gris. Luego dijo, me alegra que el tío Tomás exista. Dije, a mí también. Ella dijo, Daniel nunca supo nada de él. Dije, no, ese fue su error de cálculo. Sabía del juez retirado que era el padre de Clara. No sabía del exmiembro de las Fuerzas Especiales convertido en investigador que resulta ser el hermano de ese juez. Y ciertamente no sabía sobre los 6 años de consultoría con la Unidad de Delitos Financieros de la Fiscalía, ni lo que ese trabajo te permite encontrar. Me miró. Dijo, sabías desde el principio que tenías esto. Pensé en cómo responder honestamente. Dije, sabía desde el principio que, sin importar lo que hubieran hecho, teníamos más formas de responder de las que ellos entendían. No es lo mismo que saber cómo terminaría, pero sí, sabía que habían subestimado a la familia con la que se emparentaron. Se quedó quieta un momento, y luego se rió, brevemente. Fue la primera vez que la escuché reír desde antes de que todo esto sucediera, y fue el sonido más valioso que había encontrado en mucho tiempo. No les cuento esta historia porque creo que el sistema funcionó a la perfección. No lo hizo. Tomó 14 meses y el esfuerzo de mucha gente llegar a un resultado que debería haber sido mucho más simple. Se necesitaron mis antecedentes, los de Tomás y la experiencia de Sandra para sortear los obstáculos que la riqueza y la influencia pusieron en el camino. Hay mujeres que pasan por versiones de lo que mi hija pasó, que no tienen un ex magistrado como padre ni un consultor de la fiscalía como tío, y sus resultados no son los mismos. Eso me inquieta. Lo que quiero que se lleven de esto es que mi hija sobrevivió, que las personas que la vieron y calcularon que era un problema a manejar, en lugar de una persona a valorar, cometieron un grave error en ese cálculo. Y ese error les costó todo lo que habían pasado sus vidas construyendo. Y quiero que se lleven esto, que es lo más cierto que sé decir después de 64 años de vida. Las personas que creen que el poder las hace intocables, generalmente solo tienen razón hasta que se encuentran con alguien a quien le importa lo suficiente como para ser minucioso. Clara está bien. Se mudó a un lugar más pequeño en un barrio que le encanta, más cerca de sus amigos. Sigue en su empresa, y la última vez que hablé con su supervisor, usó la palabra indispensable, lo que me hizo sentir algo que solo puedo describir como un dolor que se ha transformado exitosamente en gratitud. Tomás vino a mi casa para Navidad. Nos sentamos en la terraza, con el frío de la sabana, tomamos tinto y no hablamos del caso. Hablamos de nuestra madre, hablamos de envejecer. En la última mañana, antes de que regresara, me dijo, Ricardo, ellos creían que eran más listos que todos. Dije, sí. Él dijo, casi siempre lo creen. Terminé mi café, miré los eucaliptos y dije, qué bueno que no lo eran. Soy Ricardo Herrera. Gracias por escuchar. Dime una cosa. En mi lugar, ¿habrías confiado pacientemente en la justicia? ¿O habrías tomado el asunto en tus propias manos esa misma noche? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te llegó, compártela con alguien que necesite recordar que quienes te subestiman, en realidad te están dando una ventaja. Nos vemos en la próxima.